Hoy se nos da una noticia. Va a nacer de la Virgen, al que le pondrán el nombre de Emanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Esta noticia le es dada al rey Acaz 700 años antes de que llegara Jesús a nuestra vida. En aquel momento parecía una noticia falsa, o como lo decimos ahora, una fake news. Pero en el Evangelio se constata que aquella que parecía una noticia falsa, hoy se hace real. Nos ha nacido un Salvador y se nos anuncia siempre constantemente: Dios va a nacer. Ayer la Real Academia de las Ciencias reflexionaba que el mundo hoy parece estar profundamente comunicado. Parece que las noticias llegan constantemente y con una rapidez inconcebible, y es cierto. Pero aún hoy, teniendo una rapidez de la noticia, no se nos ha sido posible crear sistemas de alerta. Y si no tenemos sistemas de alerta ante lo que vivimos, a veces vamos a ser capaces de crear respuestas inmediatas. Quizás es porque cuando los hechos ocurren lejos de nosotros, parecen irreales que nos ocurran a nosotros. Quizás la noticia de que Dios nace nos parece lejanas a nosotros. Pero hoy el Evangelio nos confirma: no es una fake news, al contrario, no es un bulo de los que quizás hoy están llenando nuestros teléfonos y nuestras radios o nuestros televisores. Va a nacer un Salvador y no es una noticia falsa, al contrario, es una noticia real, palpable, verificable. Pero ¿cuáles son los hechos que van a hacer de esta noticia una noticia verdadera? Las lecturas de este día nos van a responder. El Señor le dice a Acaz: pide una señal en el abismo o en lo alto del cielo. Quizás en momentos de dificultad miremos a los cielos, elevemos nuestra mirada a Dios. Pero Dios le dice a Acaz: mira el abismo también. Será porque en el abismo del dolor, en el abismo del sufrimiento, también Dios nos quiere hablar. Quizás no solo en lo alto del cielo Él se deja ver, también Él se deja ver en el abismo. Lo ha repetido ayer el Papa Francisco. Solo mirando al abismo podemos crear. Solo en el abismo podemos crear solidaridad, podemos crear compasión. Quizás hoy hay gentes que están creando compasión y agradecemos profundamente a los médicos. Agradecemos profundamente aquellos trabajos que no han sido valorados y que hoy son imprescindibles para que esta sociedad pueda caminar. Les agradecemos. Las entrañas de la Iglesia les agradece, porque ustedes están haciendo posible que esta sociedad hoy camine. A los jornaleros,
a los que quizás hoy hacen el pan, a los que cultivan, trabajos que quizás en nuestra sociedad no hemos valorado, pero hoy están empujando a esta sociedad. Muchísimas gracias, porque ustedes hacen posible la compasión. Una medicina que ha tenido para gastar quizás $200 millones al año para mejoras estéticas, pero hoy no tiene la capacidad de consolar, menos de curar. Agradecemos los gestos de profunda solidaridad, porque esos gestos nacen del abismo, de ese abismo desde el que Dios nos sigue hablando hoy. Dios nos da noticias. En el Evangelio hoy nos dice: una señora en su vejez va a dar a luz, Isabel, la prima de María, de la que va a nacer Juan Bautista. Hoy los viejos son los que padecen. Solo cuando una sociedad sea capaz de ver que los viejos son capaces de dar vida, será una sociedad diferente. A esa sociedad nos invita el Señor. Una sociedad que sea capaz de valorar a los vulnerables. Si no cuidamos de ellos, ¿quién va a cuidar de nosotros en el mañana? Tenemos que construir una sociedad, una cultura que sea capaz de valorar a aquellos, a los descartados, como llama el Papa Francisco. Porque la esterilidad de la economía quizás es hoy el vientre de Dios. Es el vientre desde el cual Dios nos quiere gestar una nueva vida. El Evangelio nos dice: va a nacer un niño, viene alguien. Pero ¿quién es un niño? Un niño es alguien vulnerable, y lo constatamos ante los millones de abortos provocados a diario. El niño es el vulnerable siempre. Pues Dios nos pide, quizás, que Él quiere nacer, pero quiere nacer como niño, es decir, como vulnerable. Y cuando viene alguien que es vulnerable como un niño, ¿qué pide de la sociedad? ¿Qué pide de nuestra madre? Que tenga brazos para acoger. Quizás hoy es la oportunidad de acoger. Y se lo decía el Papa Francisco a los empresarios del mundo: han producido, han sido capaces de producir, pero hoy el mundo les regala la oportunidad de acoger. Quizás es un buen momento para acoger, porque solo allí va a nacer Dios, cuando seamos capaces de acoger. Acoger significa tener entrañas de misericordia. Acoger significa tener unos brazos capaces de soportar el sufrimiento del otro. Que el otro sea capaz de llorar en nuestro corazón, en nuestro pecho, porque solo en la capacidad de acoger es que se renace a una nueva esperanza. Pues que al celebrar esta solemnidad del anuncio de la natividad de nuestro Salvador, se renueve nuestro amor, se renueve nuestra esperanza, se renueve nuestra solidaridad. ¿Y qué es lo que nos pide? Quizás va a nacer un niño, pero el niño pide ser acogido. Solo una sociedad que sea capaz de acoger a los vulnerables, a los desprotegidos. El Papa ha hecho un llamado a los políticos. Quizás la Iglesia también hace un llamado a los políticos, que sean capaces de acoger, que no sigan mirando al vulnerable como un voto más, que no sigan mirando al vulnerable como una oportunidad o como una oportunidad para retuitear o como una oportunidad para facebookear. No juguemos, no fotografiemos la vulnerabilidad del otro,
acojámosla en las entrañas de nuestro corazón. Porque es ahí cuando Dios va a ser capaz de renovar nuestra vida y este mundo será capaz de tener una luz en medio de la oscuridad. Así sea.